¿Qué tal? Muy buenas noches. Miércoles, 19 horas. Seguimos sin automovilismo por ahora. Entonces la propuesta sigue siendo la de todos los miércoles a esta hora. Y tiene relación directa con protagonistas de este automovilismo que vivimos día a día a lo largo de los años. En este caso, un apellido ilustre dentro del automovilismo y del motociclismo argentino. Vamos a tomar contacto con Guillermo Quisling. Tendría que explicar la historia automovilística y motociclística de Guillermo Quisling. No. Tendría que explicar la dedicación que le pone la familia Quisling a este tema del amor a los fierros. Tampoco. Pero bueno, tenemos la oportunidad de hablar distendido, como no lo hacemos habitualmente por este tema de las carreras, y no lo vamos a desperdiciar. Un Willy Quisling, que ya lo voy a llamar porque Willy ya está. Olvídense que apenas lo invite, ya me va a aceptar. A ver, Willy. Está ahí. Vamos a charlar un poquito de todo lo que él quiera contar. Hay cosas que seguramente se va a guardar y otras que seguramente nos vamos a enterar hoy. Porque hablar con Guillermo es siempre un gusto. ¿Qué hace con el celular? Hola. ¿No te ubicaba, Willy? Hola, Willy. Hola, ¿cómo andamos? ¡Ey! ¿Qué te pasa que está de costado? Espera, me pongo de frente. Ah, ahora sí, me mareé, Willito. ¿Cómo No, andás, querido? estaba haciendo una vuelta carnera. Ah, bueno. Qué gusto charlar contigo, querido. Tanto tiempo. Hace bastante que nos conocemos, que yo recuerde, ¿no? Eras muy chiquito. Bueno, y de documento de identidad también. De eso me refiero. No por lo otro. No, me refiero de eso. Éramos muy chicos, ambos, que Sí, empezamos sí. en esta actividad. Permitime que Cuando, ponga en orden el teléfono acá. tranquilo, tranquilo. Tenemos una Bien. hora completita para charlar. El límite nos lo pone Instagram en 60 minutos. Willy, cuando uno dice Quisling, es sinónimo de automovilismo y de motociclismo, le guste a quien le guste. Pero voy a empezar de atrás para adelante. Sí. Los Quisling, uno me dirá, bueno, Willy, gran monopostista, y es verdad, pero la dinastía empieza con Jorge. Sí, señor. Jorge, Raúl, Willy. Sí, señor. Eh, Enamorado de los fierros. ¿Por qué? Porque el que nos llevó un poco el que empujó toda la familia a esto fue Jorge. Jorge, y pasan los años y de pronto uno lo tiene cada vez más con uno, ¿no? Y el viejo era una persona que se dedicaba en un momento a un tipo de mucha lucha. Se casa con mi madre siendo mi madre muy joven, un tipo había empezado a trabajar con camiones, hacía viajes. Después se recibe él de técnico constructor, entonces se dedica a trabajar de alguna manera en la construcción. En ese momento que trabajaba y hacía todo ese tipo de cosas, le apasionaban las motos ya, y de alguna manera empezó a correr o estaba corriendo en Speedway, en un lugar que se llamaba La Uma y que era una zona donde estaba la antigua fábrica Chrysler. Después vino la Estamos fábrica hablando de Chrysler. tu papá, Willy. Estamos hablando de mi papá, pero te entro cómo venía la Sí, historia de sí. por qué es el motociclismo, ¿no? Y en ese momento, digamos, el fin de semana de ellos, yo todavía no había nacido, era de alguna manera pasarlo en ese circuito que era, aparte, se juntaban, entre ellos se juntaban familias muy típicas o muy históricas del motociclismo, como eran los Caldarela, los Salatino y los Quisling. Y ahí se juntaban junto con mi madre, con las otras mujeres de ellos, y pasaban un fin de semana y en el medio corrían carreras de Speedway en un óvalo
que era un óvalo importante, porque había también millet ahí, así que ahí habían nacido lo que era el deporte este del millet y de las pistas óvalo. Quien era dueño de todo Perdóname, eso era el para dueño ubicarme, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente, Willy? de los 50, de alrededor de los 50. Estamos hablando, obvio, estamos hablando de los años 50, calculá que yo nazco en el 52, por eso que no estaba presente. Pero a lo que voy, que ahí los pibes, los chicos, en esos óvalos de tierra, o sea, los Caldarela, los Salatinos y los Killing, corrían en bicicleta. En ese caso, mi hermano Jorge, mi hermano Raúl, Chiche y Aldo Caldarela, Juan Carlos Salatino y el hermano Eduardo, es decir, todos ellos, de alguna manera, jugaban con las bicicletas en esos óvalos de tierra. Pensá que después, avanzando en la historia, todos ellos, todo ese grupo, fueron rivales en el motociclismo. Y de hecho fueron los motociclistas, creo que más importantes de la historia hasta ahora del motociclismo argentino. Vos pensás que Chiche logra ser su campeón del mundo en su momento con su Gilera 4. Jorge es el primer argentino que gana una carrera de MotoGP. Del Mundial. Del Mundial, de la MotoGP, el primer ganador argentino es Jorge. Después gana Chiche, son dos solos que han ganado en la historia. Pero todos ellos se vieron involucrados en el competir en el motociclismo acá en Argentina. Y bueno, todos fueron campeones argentinos de alguna manera. Jorge fue el que más veces salió campeón argentino de moto, fue 12 veces campeón argentino. Y de alguna manera pasa la historia, y eso justo que me preguntás de esta historia, de nuestra historia, hoy en día es muy recordado Jorge, porque el motociclismo internacional es muy fanático de ese ambiente del motociclismo, a tal punto que siendo ganador con una moto Matchless, que era una marca histórica, hoy en día se juntan, o hace unos años se juntaban todavía el club de esa marca, a festejar esa carrera que había ganado mi hermano, porque en la historia habían ganado dos personas con esa marca. La marca Matchless era una marca como una marca inglesa, parecida a la JS, a la Norton, es decir, marcas históricas fueron. Y son muy fanáticos de todo eso. Entonces se juntaban, se llevaban unos carteles con Kisling, Sheffer, los carteles, se tomaban 3, 4 cervezas y contentos los yanquis, los ingleses festejando todo eso. Y eso fue mucha historia, hizo mucha historia. Pero a lo que voy de tu pregunta que me hiciste en un inicio, todo nace con un personaje que es Jorge, quien a la familia la vuelca a los fierros. Es decir, más allá de que mi viejo era motociclista, él hacía el motociclismo, hacía el speedway, vende su casa y de alguna manera compra su casa en Olivos, que es la que nos criamos todos, mi padre. Pero el que empujó a hacerlo cambiar a mi padre de profesión de alguna manera, meter un taller que en su momento era un taller, fue un taller de rectificación de motores de moto y de microcoupé, y ahí nace todo porque quien digamos, movió a todo eso fue mi hermano Jorge, ¿no? Y si bien de alguna manera tiene una historia que a su edad, donde él fallece a los 28 años, lo que se puede escribir... Espera, recordemos, porque hay mucha gente que es joven y que por ahí no está al tanto. Jorge logra ser el primer argentino que gana en MotoGP 500 centímetros cúbicos. Jorge logra campeonatos a raudales a nivel nacional en cada una de las cilindradas. Jorge decide correr en turismo carretera y debuta en una carrera en Necochea Lobería, ¿era? Sí, es decir, para seguir la historia que planteaste recién vos, él sale campeón de Mini Junior, de lo que era la posterior Fórmula 4. Él sale campeón con Mini Junior, que eran autos que producía Tulio Crespi, que fabricaba Tulio Crespi. De hecho lo he acompañado a armarlo a él en los talleres de Tulio que estaban en Chacarita, y él sale campeón de Mini Junior. Entonces el campeonato que ahí pasa a ser campeón de moto y campeón de auto. Y él debuta, es decir... lo convoca Jorge Cupeiro de alguna manera a correr en su equipo y debuta con Torino en la carrera esa que era la Vuelta de Balcarce. Esa carrera era la Vuelta de Balcarce y bueno, sufre el accidente ahí a lo que era la curva de Lobería, una curva de 90 grados, todo esto era tierra, los circuitos estos eran de tierra y había una recta muy larga
y la pista en ese lugar estaba hundida con respecto a la banquina, estaba bajo a nivel respecto a la banquina, se le sale una rueda porque se le rompe una punta de eje, bueno, vuela el auto, vuelca y explota. Y lo paradójico de la cosa que yo lo estaba esperando con el cartel de Cupeiro Competición a 500 metros donde se produce el accidente. Yo estaba en la curva, porque en ese momento acordate que se bidoneaba, se tiraban los Claro. bidones por la ventanilla para cargar combustible. Bueno, yo estaba con el cartel de Cupeiro Competición esperándolo a él para que pare, que no paraban, sino que aminoraban la velocidad y le iban tirando los bidones adentro. ¿Cuántos Locura, años ¿no? tenías vos? Y estamos hablando, esto fue en el 68, yo tenía 68. 16 años. Y, y bueno, pasó que estábamos yo y mi padre, y no había ido mi hermano Raúl, pero estábamos yo y mi padre, yo estaba, me mandaron con el cartel, obviamente, estaba ahí para colaborar, y justo me acuerdo en la curva de la Virgen de Lobería, que es la entrada a Lobería. Y bueno, se produce ese accidente fatal y cuando veo yo que yo veo la explosión, porque estábamos cerca, no era más de 1000 kilómetros, de 1000 metros y siempre te quedas con la impresión de que no fuera, porque no sabíamos quién era, pero uno te queda dentro la impresión de que bueno, podía haber sido él. La Pero bueno, esperanza que no fuera él. efectivamente, lo que sí era impresionante el empuje de él. Era decir, eso nos transmitió a todos, sin ninguna duda, sobre todo a mí. El empuje a hacer todo lo que había hecho. Él fallece un 28 de abril del 68, con apenas 28 años, era del 40, pero si yo te puedo hablar de él o contar las cosas que le vi hacer y las cosas que hizo, puedo escribir un libro tranquilamente o varios. Y eran Claro, y 28 es años cuando como si hubiera vivido 50. como si hubiera vivido 100 años, es increíble, porque es decir, ver desde que empieza con un cusiolo en la moto, un cusiolo arranca en la moto, sigue ya armando motos más importantes, tiene la suerte de en un momento correr para la NSU, que la NSU era una fábrica de motos que después fue de autos, Claro. ahí fue compañero de equipo con Jorge Cupeiro, una CNSU, que es unas Sportmans 1500, que están en el museo de Totti Farina, una de las motos esas. Esas Sportman alemanas eran unas motos infernales, 250 centímetros cúbicos, una moto grande era. Más allá que él empieza en categorías menores, esa moto fue de lo más impresionante que había manejado hasta ese momento. Y era una moto que era un equipo, el equipo NSU, que estaba junto con Jorge Cupeiro. Y bueno, él le toca, hace eso con el motociclismo, asciende rapidísimo, se va a Europa a correr por una invitación de la gente de Bultaco, es decir, Bultaco era una marca muy importante de motos en el mundo, española. Los dueños, cuando venían acá las carreras internacionales, que habían todos los años carreras internacionales, Argentina tenía en esos años, en los años Sí. 60, tenía carreras todos los años de carreras internacionales. Y bueno, la gente se habían hecho muy amigos de mi familia, la gente de esta marca. Bueno, fue a correr a Europa, calculá que en ese equipo de Bultaco corría Jean-Pierre Beltoise. Jean-Pierre Beltoise, que era piloto de Fórmula, llegó a ser hasta piloto de Fórmula 1, acordate del Sí, Matra y todo sí, eso. Bueno, sí. corría en moto ahí. Y, y bueno, y fue a correr y cuando llegó antes de que den la oportunidad de estar en el equipo oficial Bultaco, se llevó el auto de España, la moto de España a Francia en un taxi en el baúl, le sacó las dos ruedas y se fue en el baúl. Y allá corrió. Y resulta que le gana al equipo oficial Bultaco. Y a raíz de eso, a la otra carrera le dicen, no, ahora sí tengo, porque el dueño si bien era amigo, no lo podía poner en el equipo oficial. Como pasó todo eso, ya tuvo la cosa y dice, sí, lo tengo que poner. Entonces vuelve a España y ya lo ponen en el equipo oficial Bultaco. Pero era todo así, Jorge, era una cosa Sí, un de todo el mundo. torbellino de éxito. Pensá que ahora mismo, me pasa ahora leer, vos lees, por ejemplo, los 13 campeones, los 13 ganadores más jóvenes de la MotoGP. Lo buscás ahora mismo, cuando entras a una computadora lo buscás, y el 12 es Jorge. Claro. Y Viñales es el 13, por ejemplo, y Rossi es el octavo. Y lo tenés en Sí, la historia y como fue si en el fuera. año 68. Eso, no, 68 fallece. 60, no, 61, 62. Sí, señor, sí, señor. Y, y están los con que ganaron, que el más joven que ganó es Marc Márquez, con 20 años y ponerle, no me acuerdo, son 50 días, 70 días, 100 días. Y después van ascendiendo a todos hasta que Jorge gana con 21 años y ciento y pico de días, una cosa así. Pero está todo numerado con año y día porque
en el lapso de 20 años y 21 ganaron estos 13 personajes que ganaron en MotoGP, ¿no? Y Sí. bueno, son cosas que vos sabés que cada vez con el tiempo, cuando a mí me tocó vivirlas en ese momento que las vivía, quizás nunca pensabas que iban a perdurar tanto o iban a ser tan importantes. Y de pronto ser el primero que gana una carrera de MotoGP, el argentino, queda por toda la vida, van a pasar 1000 años y va a ser el primero. Pero no fue no hay acá, solución. Fue acá, sí, la Argentina. encima fue en la Argentina. Encima fue en la Argentina. Encima fue en la O Argentina. sea, Y bueno, es una historia. Merece es ser una historia. contada, Willy. Sí, la verdad que. Y pasa el tiempo y cada vez te apegas más a esos recuerdos, ¿no? Es decir, yo fui una persona que después que pasó lo que pasó, yo corría y festejaba, festejaba el triunfo, dando la vuelta de honor pensando en él, ¿no? O deseándosela a él, ¿no? O haciéndosela participar a él. Pero Y te pregunto, ¿cuánto hay de cierto que a partir del accidente que tiene él, vos te dedicás al estudio de la ingeniería, más allá que los fierros te gustaban? y no sé dónde lo sabés, pero es verdad. Es decir, yo creía que cuando pasa todo eso, dije, acá no corremos más. Dije, acá en la familia va a ser difícil correr. El viejo quedaba en una posición muy difícil para ayudarnos, porque Claro. obviamente no podía con mi madre. Y resulta que una persona que compra una moto, es decir, primero empiezo con una moto que tenía en casa, una moto chiquita que tenía en casa, empiezo disimuladamente y diciendo que iba a pescar a correr, y me iba a correr a Benavides, a un circuito que había en Benavides que ¿Cómo tenía el nombre de mi diciendo que hermano. ibas a pescar? ¿Qué Sí, llegabas al decía, circuito con la caña? no, yo decía que mi vieja me iba a pescar con los amigos, la moto estaba en otro lado. Ah, Entonces, y la moto estaba en otro lado, entonces decía que me iba a pescar, iba con un amigo, nos íbamos a correr a ese circuito, que era el circuito, el nombre de mi hermano, un circuito que había en Benavides, que un tal Pelliza le había puesto el nombre de Jorge. Y empecé ahí fue mi debut en moto. Era un circuito de tierra, carrera cuadrera. Y bueno, después ya al poco tiempo, una persona que compra, nosotros fabricábamos las motos de carrera, la Zanella RK era fabricada en casa, ya eran motos más grandes, 125, sí, sí. 175, refrigerada por aire, refrigerada por agua, pero eran motos ya más potentes. Y un personaje de Tigre compra una moto de esa, y la compra para dármela a correr a mí. Pero bueno, lo hacíamos todo en secreto, es decir, yo seguía yendo a pescar. Hasta que un día la vieja me dice, ¿te estás boxeando con los pescados vos? Porque claro, venía marcada. Me dice, ¿qué te pasa con los pescados que te estás boxeando? Me decía, porque claro, veníamos golpeados, veníamos con alguna rodada. Hasta que me di cuenta que ella sabía lo que estaba haciendo, lo entendió, no me vio correr nunca. Me acuerdo que solamente nos acompañó a nivel familiar a una carrera de Punta del Este de Fórmula 2, pero desde ya no salió del hotel, ¿no? Y me acuerdo que se me para el auto y abandono en la puerta del hotel de ella. Ahí te acordás en el callejero de cosas, y caigo con el casco y todo adentro de la pieza, las puteadas, y me siento con ella, porque una carrera que venía bien para poderla casi ganar, y se para el auto y se para justo frente al hotel que estaba ella. Me acuerdo que subo al hotel, entro a la habitación y la veo a ella, me quedo con ella puteando porque se había parado el auto. Pero bueno, nada, historias, muchas historias, muchas historias. Bueno, pero lo que pasó con Jorge te lleva a estudiar ingeniería porque querías Efectivamente. meterte más No. Lo hago primero porque es decir, yo para distraerte. estaba trabajando en el taller. Cuando veo la alternativa, sí, nos fuimos de tema, es verdad. Cuando veo la alternativa de que se iba a ser imposible correr, automáticamente me meto en la facultad. Después fue pasando todo lo que te conté, que empecé a correr, que decía que iba a pescar y todo, pero mientras tanto estaba Ah, estudiando. vos estudiabas, ibas a la facultad, te ibas a pescar y corrías. Decía que iba a pescar y corría. Estaba Claro, claro, estaba estudiando. completito el nene. Sí, pero la facultad, yo empiezo la facultad cuando veo la alternativa de que era posible que no se corra nunca más. Entonces digo, bueno, me voy a dedicar a estudiar. No tenía nada que ver con que fuera para... Me gustaba la ingeniería, siempre me gustó la ingeniería. Siempre me gustó seguir estudiando de alguna manera. Cuando yo hice el industrial en una escuela en San Fernando, y
y el industrial me gustaba mucho, y después la verdad que creía que era necesario de alguna manera seguir también. Lo que pasa que si vos empezás a correr te absorbe mucho, y eso que pasó me hizo pensar seriamente, decir, bueno, me pongo a estudiar y allá voy con el estudio. Pero la verdad que me apasionó el estudio, yo soy un apasionado de la ingeniería, y realmente me sirvió mucho para lo que estaba haciendo, porque más allá que no es la ingeniería, no es, todos piensan que la ingeniería mecánica se relaciona con un motor, con un auto, no. La ingeniería mecánica puede hacer un auto y puede hacer un motor, pero también puede hacer un ascensor, también puede hacer un Claro. puente o la parte mecánica de un puente, o todas las cosas mecánicas que existen en el planeta. Eso es ingeniería. La ingeniería no es un motor ni un auto. Obviamente, quienes hacen motores y autos tienen seguramente que la profesión es ingeniero, pero es muy grande el abanico de la ingeniería. Y aparte, la ingeniería te da una forma de vida también y un estilo de vida. Por lo cual yo siempre la tuve muy presente y realmente es una profesión que la quiero y soy muy, me gusta mucho la gente, de alguna manera, los chicos ingenieros, yo me toca trabajar mucho en este ambiente con muchos de ellos y la verdad que tengo una relación excelente porque es un grupo de gente que sé cómo se sacrificó, sé lo que hizo y sé cómo piensan. Y la verdad que tengo una muy buena relación y es algo, la ingeniería, que me aporta mucho de mi vida, ¿no? Willy, después vamos, no quiero pegar el salto, pero lo primero que se me ocurre es decir, un monopostista nato como Willy Kisling termina dedicando gran parte de su vida al turismo carretera. Pero Sí, después, esperá, porque hablando de pescar, de mentirita e ir a correr de verdad, entre Raúl y vos tienen 17 campeonatos en toda la cilindrada de motociclismo. entre los tres. Entre los tres. Raúl, entre los tres tenemos 17 campeonatos. Desde ya Jorge es el que más tiene, le sigue Raúl y yo soy el que menos tengo. Pero entre los ¿Que, tres no, hermanos tenemos 17 campeonatos argentinos. que vos eras el peor en moto? Fui menos años que transité, seguramente. Ah, La verdad que ellos eran dos grandes. Jorge era un grande, Raúl era un grande en el motociclismo. Raúl, siempre el hermano, lo que pasa es que Raúl era muy tranqui, pero Raúl, como fumando, lo seguía al hermano sin problema. Y Jorge era un personaje de que a él no le daba para segundo. El segundo, él era ganaba o el yeso. Y claro, lo tuvo muchas veces el yeso, ¿viste? El yeso en la horquilla lo tuvo un montón de veces, porque no le costaba mucho no ganar, ¿me entendés? claro, claro, Y, claro. y era así. De hecho, Jorge lo vi correr con muñeca enyesada y con pie enyesado en moto. Es decir, la de la muñeca lo dejaron largar porque viste que en ese momento se empujaba la moto, no es como Sí. ahora que se larga con la moto parada. En aquellos momentos vos empujabas la moto y subías arriba, saltabas y arrancaba la moto. Eh, con el pie, cuando tuvo el tobillo enyesado, lo dejaron largar último y lo empujaban. Pero lo vi largar con yeso con yeso en muñeca y yeso en pie. Bueno, y nos metemos en los monopostos. La primera Sí. locura de Willy Kisling, porque uno lo veía y miraba la carrera deportiva de Willy Kisling después de ciertos años y decía, y a este no lo bajan más de un monoposto. Y bueno, no me bajaron más. Hice toda mi vida. Seguramente que debo ser el que más años corrió monoposto, sin ninguna duda, porque corrí hasta los 40 y pico Transitando de por los... todas las categorías habidas y por haber de Toda, monoposto. todas las sabidas y por haber de monoposto, la cual creo que tuvimos mucho que ver en el trabajo, en esas categorías, tuve mi final en el monoposto, terminé siendo presidente de Fórmula 3 Sudamericana por varios años, pero con mucha pasión, pero siempre tuvimos, la verdad que todos, en un comienzo en la Fórmula tuve mucha gente que me ayudó muchísimo, empecé con la Fórmula 4. Hubo un tal Jorge Limanovic que me dio el primer auto, que me acuerdo que la verdad que me invitó a correr ese auto y de entrada empecé a pelear y la verdad que eso me ayudó mucho. Después Tulio fue otra persona que me ayudó mucho. Tulio me invitó en un momento a correr en el equipo oficial Fiat, donde estaba Zunino y Fernandino corriendo el equipo oficial Fiat, y Tulio con un auto que le sobraba me dijo, ven y subite a este tercer auto. Y él mismo se comprometía porque estaba por el equipo oficial y en el medio me hacía correr a mí con otro auto.
Y la Vos verdad que económicamente no tenías posibilidad no, de, no, de correr en, tranquilamente. en absoluto. El único campo que tenía mi viejo era las macetas de mi vieja. Pero nada más. Pero resulta que hubo mucha gente que me ayudó, muchísima gente que me ayudó. Nunca me voy a olvidar, bueno, este primero que me entrega el Fórmula Renault fue una persona que me dijo, bueno, que me gustaría que me corras el auto, decime a ver qué pretendés. Le digo, ¿cómo que pretendo? Le digo, te agradezco que me hagas sentar en el auto. Y me decía, ¿qué pretendía yo que le iba a cobrar? Pero cuando empiezo yo a correr en auto, ya corría en moto al mismo tiempo. Yo cuando salgo campeón de motociclismo en el 73, soy subcampeón de estándar mejorado. Por un auto de Fiat 600 que me presta el gordo Mario Vacas, Marito Vacas, que te debes acordar, fue un compinche nuestro. Me viene a visitar de vez en cuando, Marito y Bueno, Raúl. Marito compra un Fiat 600 y ahí empezamos a correr en auto. Yo preparaba un poco el motor y bueno, él ponía el auto. Y bueno, el otro que me ofreció, es decir, ese año que yo salgo campeón de moto, salgo subcampeón de estándar mejorado, que corríamos carreras en yunta con él, en pareja. Y bueno, tenemos la suerte de llegamos a un subcampeonato y yo ese mismo año era campeón de motociclismo. Y después, nada, después seguí avanzando con la Fórmula 4, ya te digo, Jorge Limanovic que me da un auto para correr, me ayudaron muchísimo. Fórmula Eh, 2 fue una época, ¿eh? bueno, después ahí aparece la Fórmula 2. La Fórmula 2 me ayuda Tulio, que te digo, me dice, vení, correme este auto. Después aparece el gordo Andújar, que me hace un auto de carrera. Yo me acuerdo que le torneaba las piezas durante la noche, iba torneando las piezas que él tenía que soldear, yo las iba torneando de noche y él las soldeaba de día y ahí íbamos armando de alguna manera junto el auto, pero un auto diseñado y fabricado por él. Sí, sí. Llegamos a correr en Rafael, a hacer la pole en Rafaela de una carrera que al otro día se suspende por la lluvia, y llegamos a hacer la pole con ese auto en Rafaela, con el Andújar. Y después ya viene, bueno, ya aparece me acuerdo el presidente de Banco Nueva era un tipazo, que en un momento me dice, ¿qué te falta para poder ganar? Y le digo, Humberta. Me dice, anda a comprártelo. Pero bueno, me pasaron cosas así en la vida y por eso que soy muy Pará, pero agradecido. vos tenías mucha confianza con ese señor. No, la realidad que no. La realidad que era poco, me conocía, me había empezado a dar la publicidad. Héctor Becerra se llamaba, el sobrino, a veces trabaja mucho en el Moura, que tiene autos de carrera. Pero me había empezado a dar la publicidad y al poco tiempo me dice, bueno, ¿qué nos hace falta para ganar? Yo estaba en ese momento con Andú y obviamente, es decir, el auto Andújar había sido un auto maravilloso y todo, nos habíamos pasado de peso, había sido un auto que se había salido más pesado. En ese momento la Fórmula 2 tenía 425 kilos, era un auto muy liviano. Tenía 200 caballos con 425 kilos, la relación peso-potencia era muy grande, pero si vos tenías 30 kilos más, te costaba mucho ganarle. Claro. Me acuerdo, me acuerdo que era un tipo que largaba, que te mataba siempre, era Juan Carlos Giachino, porque pesaba, era una lombriz, el flaco no pesaba nada, era una cosa tremenda. Y te largaba cada vez que te largaba, así te largara en segunda fila, te pasaba, porque la relación peso-potencia en valores tan chicos era muy importante, ¿entendés? Ujú. Y, y bueno, y este hombre, este gran hombre, la verdad, me dice, bueno, ¿qué nos falta para? El tipo, de verdad que se ve que tomó mucho aprecio en poco tiempo, quizás vio todo el esfuerzo que hacíamos, siempre fue de mucho sacrificio todo esto. Si bien la gente me ayudó, yo le ponía muchas horas de laburo a donde estaba, en la moto que estaba, en el coche que estaba, la verdad que le ponía mucho. Y bueno, esta persona un día me sorprende con eso, me dice, ¿qué nos falta para ganar? Y bueno, pegar un salto a nivel de su momento de lo que estaba en boga ahí, que era el Berta. Había nacido el Berta con Petete Beamonte, ¿te acordabas? Con la Sí. Raúl, y ahí empezaban los primeros Berta, que en realidad era un auto excepcional a nivel mundial. Los Berta de Fórmula 2 que nacen, era una concepción tan distinta al mundo, pero tan hoy, digamos, después que uno pudo analizar qué era ese auto, pudo saber el por qué era un auto tan importante, así cuando venían autos extranjeros a correr, les corríamos con eso y terminamos ganándole, o peleando con ellos, pero bueno, era un auto que había pegado un salto muy grande de calidad,
y era una de las tantas cosas que hizo excelente el mago, ¿no? Y bueno, empezamos con ese auto y gano la primera carrera de Fórmula 2 que la gano en Paraná, en el circuito de Paraná. A ver, como para ubicarme a mí y a todos los que nos están siguiendo, dame nombres de pilotos de esa época de Fórmula 2 para saber con quiénes perdías y a quiénes le ganaba. Bueno, en ese Que momento, eran. y no, ahí está, ahí primero a ver, te puedo decir, un líder de la categoría en esos años, ya que arranca en esa década del 70. Porque la Fórmula 2 Argentina, que es de todo esto que estábamos hablando después de la Fórmula 4, que arranca la Fórmula 2 Argentina, arranca por los años 60, por la década del 60. A tal punto mi hermano cuando tiene el accidente en turismo carretera, él estaba armando un Fórmula 2 para esa categoría, que era un Fórmula 2 de Crespi. Pero un gran auge tiene la categoría por ahí por los 70, donde entre los que vienen a correr a la categoría, entre otros, estaba Luis. Entonces estabas corriendo con un Luis, con Yoyo, con Cachi, con todo, con Angelito, con toda una banda de tipos que eran importantes. Aparte Luis, que fue un personaje increíble, eh, era lo mismo el manejar un auto con techo que un auto de fórmula, iba fuerte en los dos autos sin ningún problema, no tenía nada. Pero te digo, había un líder en todo esto, que bien lo conocés vos, que era Miguel Leguidi. Miguel Leguidi fue el que nos metió en la cabeza de qué se trataba todo esto y qué era, de alguna manera, a dónde quería llegar con todo esto, con la fórmula y con toda esta categoría que la terminó adorando él, y nos inculcó a todos nosotros. A tal punto que siempre lo cuento, las reuniones con Miguel, de pronto en la casa de él, en el baño de él. Miguel estaba en la pileta porque Miguel lo conociste vos, era un personaje muy particular. No, muy particular. Muy particular. No lo quería, reunión. nunca lo quise ver enojado. No, así yo lo vi enojado varias veces. No, yo Pero también bueno, lo vi. generaba una reunión de pronto en el baño de él y él estaba dentro de la pileta con el agua hasta el cogote y nosotros todos sentados alrededor, todo alrededor de él, viendo a dónde apuntaba la categoría. Y de alguna manera no le importaba más la categoría que, digamos, que lo que nos pasaba a cada uno de nosotros, a dónde apuntábamos cada uno de nosotros. Cuando yo, gracias a él, de alguna manera corría en Volkswagen, entonces él me incluye en Volkswagen porque en primer momento me ayuda con los motores Dodge, donde si bien yo los preparaba, él me decía de alguna manera qué camino tomar. Y me ayudó muchísimo. Y bueno, entonces me terminé metiéndome en un equipo Volkswagen donde había un equipo oficial que eran Luis y él, quien nos dirigía en todo esto, el que dirigía el equipo Volkswagen era Luis Estrianese, ¿no? Entonces estaba el equipo oficial que era Luis y él, y había un equipo semioficial que me metió a mí y que yo corría por mi cuenta. Y me acuerdo que veníamos liderando el campeonato. Y cuando venimos liderando el campeonato, antes de que llegue mitad de año, un poco más, empieza el equipo Ford, a través de ERSEC, a preparar un auto de Fórmula 2. Y me invitan a correr. Me dice, ¿por qué no te venís con nosotros? Me dice el polaco. Y le digo, me presenté enseguida a Miguel, digo, Miguel, me pasó esto, ¿qué hago? Me dice, andate ya, que viene Ford a la categoría. Entonces, para él era más importante todo eso que don Luis Estraniense me mate porque veníamos, por primera vez, Dodge venía primero en el campeonato, Claro. y yo me iba. Gracias a Dios el campeonato ese lo ganó Miguel, porque si no, nos mataba. Pero bueno, pero a lo que voy, lo que Miguel pretendía, le importaba mucho más que la categoría crezca y que aparezca Ford en esa instancia, a que nosotros de por una manera perdamos o que a mí me pierda el campeonato. Pero bueno, esa era la forma de pensar de él y la forma de crecer de él, ¿no? Sí, Y estamos hablando 20 y pico años atrás, 30 años atrás, no, un poco más, más. atrás Bueno, estamos hablando 70, estamos hablando eh, 50 años atrás, Luisito. un No, 40, adelantado el hombre, 40, está 40 y pico clarísimo. años atrás. Sí, era Más tremendo, era allá de tremendo. algunos métodos que tenía, ¿no? Sí, pero no, a ver, eh, no en lo deportivo era un señor, No, ¿eh? sí, En lo sí. deportivo era un señor. Vos pensás que él crea de alguna manera
la revisación de unos a otros en la categoría, en los motores. Si la Fórmula 2 se revisaban los motores unos a otros. Es decir, yo le revisaba el motor al yoyo y, por ejemplo, y ellos me revisaban el motor a mí, así otros a otros. Es decir, los mecánicos de Cachi nos revisaban, se sorteaba, pero cada uno le revisaba el motor al otro. Entonces, después lo demás, el auto no tenía muchos secretos como para tener cosas fuera de reglamento, eran autos que eran muy obvios y se revisaban todos, así que no había mucha historia. Entonces era de alguna manera muy frontal todo, y aparte éramos de alguna manera, teníamos una relación muy amistosa entre todos, fuera de las carreras. En las carreras nos arrancábamos los spoilers, sí. Éramos tremendos, pero bajo del auto todos luchábamos porque esto crezca. Y bueno, se logra una categoría donde pensaba Luisito que terminamos corriendo no son pocas las categorías americanas, te voy desde el norte hasta lo que quieras, que hayan recorrido tantos países de Latinoamérica como corrió la Fórmula 2 sudamericana. La Fórmula 2 sudamericana le tocó correr en 5 países, no hay muchas categorías. Si bien la Indy ha venido a Argentina, ha corrido en Brasil, ha corrido en Uruguay, no sé si son los 5 países que, de alguna manera, recorrer 5 países de Latinoamérica no era fácil. Y bueno, la Fórmula 2 sudamericana lo ha hecho y lo hicimos con mucho esfuerzo. Es decir, la ida de Uruguay era una ida cercana, no había problema, pero todo tenía sus cosas. La ida a Chile, cuando se cruza por primera vez la cordillera, con esos micros que cada uno se iba comprando de los desguaces, lo que iba quedando de los micros que quedaban fuera de línea, en eso subíamos nosotros, íbamos a la carrera. Y la verdad que ninguno sabía manejar un micro como se debía. Entonces cuando había barranca abajo, en los caracoles, bajando para Chile, bajábamos a fondo con las campanas al rojo, prendiéndose fuego todo. Y todo era una historia y todo era una cosa muy loca. Pero me acuerdo que el empuje y el entusiasmo que había y las ganas que había, bueno, y nos tocó correr en las Vizcachas, lo fuimos varias veces a correr allá. Y todo era un empuje. La ida a Colombia fue impresionante. Eso fue sumamente organizado. Los brasileños nunca entendieron cuando bajamos con el avión en San Pablo, porque nunca pensábamos que íbamos a llegar. Dijimos, no, vamos a ir con un avión charter, vamos a pasar por Brasil, los vamos a levantar a ustedes y nos vamos a Colombia. Y no lo creyeron cuando aterrizó el avión y tuvieron que subir los autos, porque la verdad que era muy loco todo. Pero tuvimos una ayuda muy grande de la Fuerza Aérea Argentina en ese momento, que nos ayudó mucho. Y bueno, llegamos con un 707, puerta grande para que los autos entren por el medio y demás. Armamos unos esqueletos que nos armó Volcadores Bianchi, que era amigo mío, nos hizo unos esqueletos para cargar los autos. Y así fuimos, aparecimos en Brasil, llegamos a Brasil, levantamos a los brasileros, fuimos a correr a Colombia y se hizo una gran carrera en Colombia, una carrera impresionante en un circuito Tocancipá en Colombia, y que tengo la suerte de haber podido ganar, y realmente eso me llena de orgullo porque fue la única que se hizo en Colombia, entonces de alguna manera me tocó ganar en todos los países que se corrió la Fórmula 2. Seguro, y después viene la Fórmula 3. Después viene la Fórmula 3 sudamericana. La Fórmula 3 nace como sudamericana directamente. La Fórmula 2 no, la Fórmula 2 nace como Fórmula 2 argentina, Fórmula 2 sudamericana, y la Fórmula 3 nace como Fórmula 3 sudamericana, que también los primeros comienzos fueron muy fuertes, pero bueno, después ya está la ida de Yoyo, ya deja de correr Yoyo, ya algunos dejan de correr, entonces me parece que lo más fuerte que yo siento, más allá que la Fórmula 3 tuvo mucha presencia brasilera, más allá que ya la había en la Fórmula 2, ¿no? Porque la Fórmula 2, si bien habían autos, en la Fórmula 2 sudamericana habían autos brasileros que, por ejemplo, le compraban a Berta y demás, habían pilotos brasileros que corrían en equipos argentinos, caso de un piloto que era excelente, que era Leonel Friedrich, que corría en el equipo de Biagini. Entonces, con el auto negro. El auto negro de Ipiranga, ¿te acordás? Pero eran gente eran pilotos muy buenos. Ese Leonel era un tipo muy fuerte, es decir, había el grupo, cuando me preguntan, ¿con quién fue de los rivales más fuertes que le tocó lidiar en tu vida? Y qué sé yo, el grupo ese de la Fórmula 2 eran todos personajes que, me acuerdo, hoy gracias a Dios somos amigos todos, quizás nos vemos cada tanto, la Fórmula 2 se junta cada tanto. No hace mucho tiempo nos juntamos, se enteraron los brasileros que nos estábamos juntando y todos aparecieron en Argentina
en un restaurante de San Isidro a comer juntos con nosotros. Tomaron cada uno de ellos su Learjet y aparecieron todos acá, los chicos estos que eran todos de una posición interesante, Pedro Mufato, el propio Bartelli y todos más aparecieron todos acá. Egon Einoder, que era un chileno que estaba en California, se vino a comer la comida acá ese día, esto fue hace un año y pico. Pero tenemos grandes recuerdos con todos ellos, pero cuando voy a hablarte de los personajes que corrían argentinos, fueron todos tipos que para mí hubieran podido llegar todo a incursionar tranquilamente, recuerdo, con el esfuerzo que habría que haber hecho y demás, a la Fórmula 1, un Cacho, un Yoyo, un Ángel, todo el caso nuestro, me parece que eran todos, había un nivel, porque nos teníamos que confrontar con gente de ese nivel. Este Lionel Friedi venía de ser compañero de equipo de Alan Young en la Fórmula, no era, es decir, eran tipo, cuando vino Boesel de correr en Fórmula 1, que vino a la Fórmula 2 acá, el tipo venía de correr en Fórmula 1. Y íbamos, peleábamos y ganábamos y perdíamos, pero se le podía ganar. Y aparte había mucho training en Argentina a nivel monoposto, con todo eso. Entonces, era muy positivo el que esa gente podía haber llegado a Europa. Me parece que fue muy, muy lamentable el corte de lo que había llegado a ser el Automóvil Club Argentino, con presidentes como César Carman, con directores de equipo como fue una estafa, con todos esos personajes que llevan al Lole con un equipo argentino a correr a Europa. Me parece que haber perdido todo eso fue muy triste y me parece que dejó de aportar mucho para el automovilismo argentino. Mirá, y vos hablás de una época de oro de los monopostos en la Argentina, y hoy mirás a los costados y en la Argentina el monoposto no existe. Totalmente, creo que eso es una... O sea, eso es con una todo el respeto que me merecen las categorías de monoposto que están corriendo ahora, estoy queriendo ayornar el ayer a este momento, ¿no? Sí, yo creo que hay categorías de partida que pueden funcionar, como la partida que teníamos nosotros de la Fórmula Renault. El hecho de esa famosa división, de sacar, ¿te acordás los autos de Crespi, de la Fórmula Renault? Todo eso generalmente generó un problema muy, muy serio. Y después no permanecer con categoría fuerte de un poco más grande que lo que era la Fórmula Renault, que era la Fórmula 2 o la Fórmula 3, haber incentivado de alguna manera. Eso tiene que ver un poco con conducción. Es decir, Argentina en general, la conducción general del automovilismo me parece que adoleció de algunas falencias importantes, ¿viste? Nosotros no teníamos que haber perdido, más allá que tenemos un automovilismo a nivel país muy importante, porque no Es todos los fuerte. países tienen el automovilismo que tiene Argentina. Son muy pocos los países en el mundo, y aparte países ya consagrados automovilísticamente. Te hablo de Europa y todo eso. Argentina tiene un país, un automovilismo interno muy fuerte. Pero está muy eclipsado en el turismo, digamos, porque no deja de ser un turismo carretera, el super TC2000 y todo. Y descuidamos mucho ese Fórmula 2 que era tan importante. En un momento esa Fórmula 2 sudamericana, que hoy podría ser una Fórmula 2, pero una Fórmula 2 a nivel europea, con un motor de esa potencia y todo, eso no había que haberlo perdido, eso había que haberlo seguido alimentando. Quizás nosotros teníamos que haber colaborado en todo eso, pero cada uno de nosotros tuvo que zarpar a laburar en lo que podía hacer y lo que hacía en su vida y no tenía mucho tiempo para poder ponerse de dirigente, ¿no? Pero me parece que eso no había que haberlo perdido y había que haber sido creciendo el automovilismo que tenemos acá de turismo y ser paralelo y con un automovilismo de fórmula y no perder la presencia argentina en lo que es la cercanía a la Fórmula 1. Me parece que eso no se tenía que haber perdido nunca, aunque obviamente tuvimos un país que hubo una decadencia muy grande. Sí, a todo nivel, en A todo general, nivel. A en todo nivel. general. Cuando uno piensa en Willy Kisling, monopostista, nato, y decía, Willy Kisling va a terminar trabajando y mucho en el turismo carretera. No. Y hasta creo que vos creías que el no era la respuesta. Se fue dando, es verdad, jamás, es decir, sigo siendo apasionado del Fórmula, sin ninguna duda, esa pasión no te la borra nadie, sigo siendo apasionado de aquellas famosas carreras de Fórmula. Eh, vivimos una etapa, una década, te diría que fue década un poco más, de ese automovilismo de Fórmula, que era de lo más importante que había en la zona, te hablo la zona a nivel territorio sudamericano, era muy Sí. importante y era muy fuerte. Y era muy fuerte a nivel publicitario y demás. Es decir,
nosotros tenés carreras ganadas donde sos primera plana de diarios importantes de hoy de la Argentina, ¿viste? O sea que estaba en el peor de los casos paralelo a lo mejor que había acá de otra categoría, pero era sumamente fuerte. Todo eso obviamente fue decayendo. Y después el hecho de que se me vendría la oportunidad del turismo carretera, es decir, cuando yo termino de correr por allá por los principios de los 90, ya empecé a trabajar de alguna manera para afuera. Soy un agradecido al Yoyo que me invita a trabajar cuando a Volkswagen a Yoyo le pide poner un director de equipo, un director deportivo en el equipo. El Yoyo le pide a Volkswagen que sí, él aceptaba eso porque era poner un tipo en su equipo. Y lo único que pedía al Yoyo es que él poner el nombre. Y la verdad que me convocó y tengo que ser un agradecido porque ahí me desprendió un poco de mi taller y empecé a trabajar para afuera y de ahí en más no paré nunca en trabajar en equipos en forma externa, ¿no? Y la verdad que eso me dio mucha vida a lo que te saca cuando dejas de correr. A mí me hizo muy mal sacarme el casco. La verdad que no, quizás porque ¿Lo no era sufriste de verdad? totalmente, sí, no es que lo saqué como le puede haber pasado, como cuenta de alguna manera el flaco, que me parece que un día no Sí. tuvo más ganas, y es lo que mejor podés hacer. El día que no tenés ganas de subirte a un auto, tenés que en ese momento, aunque estés en el medio de una carrera, te tenés que ir. Pero Lo vos veo te lo perfecto. sacaste con ganas de dejártelo. Yo me lo saqué con ganas de dejármelo, porque había atravesado esa categoría la verdad que por ella me gustó tanto y disfruté tanto. Y después me toca algo que también agradecido, vuelvo a decirte, soy agradecido a un montón de gente que me ayudó. Y aparece el loco Salaberry, director del Autódromo, ¿te acordás? Y Sí, me convoca a correr un Fórmula 3000 en esa carrera que vino de Fórmula 3000 Internacional a correr a Argentina. que la trajo el bebé. La trajo el Bebe, efectivamente. Y allá voy y corro esa carrera. Cuando termino del Fórmula y termino de manejar ese Fórmula 3000 y no me satisfacía nada. No podía subirme a otro auto. De hecho, el Yoyo me hace de alguna manera, armo con él un TC2000, corro 2 carreras y yo dije, bueno, si esto es lo que me resta de esto, si esto es lo que voy a vivir hasta dejar de correr, digo, no me hace falta, me quedo con lo que había vivido y me pongo a trabajar en la ingeniería del automovilismo. Y así fue. Y bueno, tengo la suerte, como te decía, que me convoca el Yoyo y ahí empiezo a trabajar para afuera como la ingeniería. Entonces, todo ese trabajo que empezó a nacer, primero nace un proyecto, el famoso proyecto de Esteban Tuero con Eduardo Ramírez para la ida a Europa. Eso también me motivó mucho y me dio mucha vida. A ese momento, te vuelvo a repetir, sacarte el casco no había sido bueno, no estaba bien. La verdad que adolecía Sí, de algunas... lo sufría. No, y tuve problemas así hasta médicos, falta de adrenalina, me detecta una persona, en fin, cosas que ¿En pasaban serio? realmente, en serio, sí. Ah, ¿tan mal la Y pasaste? había pasado, si se transcurrían los años y si bien uno seguía en el ruedo porque tenía que seguir trabajando y demás, no estaba bien físicamente hasta que una persona me detecta cuál era el problema que no me conocía, así que lo detectó realmente. Pero bueno, pasa esto, me voy motivando con muchas cosas que van pasando, te vuelvo a repetir lo No, de espera, Esteban. espera, no me dejes. ¿Cómo te detectan que te falta adrenalina? No, pero es una cosa que lo comenté y lo comenté la otra vez con un colega de ustedes que me hicieron la nota y que yo venía en un estado que no estaba bien, que venía, no estaba, no me sentía del todo bien. De todos modos habían pasado en mi vida muchas cosas, ¿no? Y voy a uno de estos tipos que te analizan con la energía de las piedras, son especialistas, de acá de la zona de Vicente López, por eso que voy. Y el tipo de alguna manera detecta de que dice, no me conocía el tipo, dice, no, vos tenés una ansiedad, vos tenés, como me decía, vos tenés una ansiedad. Y me dice, vos tenés una falta de adrenalina. Y digo, ¿cómo si este no me conoce? Y bueno, la había pegado justo, ¿viste? Era perfecto. Y bueno, pasó y no hay mejor cura que saber qué es lo que te está pasando. Bueno, y después fue
pasando el tiempo y la cosa se fue solucionando. Pero realmente me asombró el hecho, ese, y me asombró que una persona que ni te conocía, que de alguna manera era una persona que trabajaba con ese tipo de cosas y con sensaciones de las personas y de los seres humanos, el tipo de alguna manera determina de que lo que te había pasado, ¿no? Y bueno, no hay nada mejor cosa que te pase de que algo, que algo que te pasa, te digan qué es lo que te pasa. Y bueno, de ahí más, gracias a Dios, te vuelvo a repetir, empieza el trabajo fuerte, empieza todo ese proyecto que fue con Esteban de llegar a la Fórmula 1, que fue un desafío muy grande todo eso, ¿no? Es decir, tuve la suerte con él y enviado por Eduardo Ramírez a firmar su contrato con Minardi. Ahí quizás pudo haber quedado algo pendiente de que yo justo firmo en ese momento también con Volkswagen para hacer la dirección deportiva, y ese momento va Esteban a Europa. Me hubiera gustado, quizás después con el tiempo me hubiera gustado acompañarlo, quizás no hubiera sido la vuelta de Esteban, pienso, capaz que podíamos haber de alguna manera poder influenciado a que Esteban no se vuelva. Y bueno, pasa que empiezo a trabajar con los autos acá en Argentina, con los autos de Volkswagen, hasta principios del 2000, 2002. Y bueno, y ahí ya me van contratando otros equipos y bueno, termino trabajando en la categoría, pero a partir del 2003, principio del 2003, abril de 2003, a partir de ahí trabajo hasta ahora en el turismo carretera, cosa que nunca pensaba, como bien decís vos, que lo podía estar haciendo. Y no solo eso de trabajar en el TC, sino construir los autos de esta última generación del turismo carretera, ¿no? Junto a mis hijos y bueno, junto al Dole, fuimos quienes diseñamos 3 marcas y fabricamos todo lo que es la matricería de las 4 marcas, ¿no? Así Willy, que Willy, ¿viste el sí, viejo refrán, el tiempo es tirano? Nos quedan 8 minutos. muy El bien, nos fuimos. sábado que viene, a las 2 de la tarde, ¿qué tenés que hacer? Mejor que hablar conmigo. Nada, nos podemos ver, no hay problema. No, no hay problema. Listo. Pero no puedo cortarla así, porque tengo un montón de preguntas de la gente. Dice, ¿no va a Dale. hablar si Ortelli hace 3 años que no gana por culpa del auto o por culpa de Ortelli? Haceme No un tuvo, título. Haceme un no tuvo, título. no tuvo, creo que el auto que se merecía Guillermo en sus últimos años, por distintos motivos. Es decir, quizás, es decir, hasta la propia desesperación de querer darle todo. Es decir, nos costó mucho llegar a tener un buen motor. Fuimos en el medio cambiando de motoristas, quizás todo por la ansiedad. Gustavo dio todo, Lema dio todo. Y hasta la misma ansiedad de querer buscar cosas mejores o cosas que en un momento veíamos que le faltaban, cambiar repentinamente. Quizás tuvimos que haber parado la pelota, darle más oportunidad a la gente que pueda trabajar, tener un poquito más de paciencia y bueno, y me parece que hubiera sido otro la situación. Guillermo está para pelear sin ningún tipo de duda. Pero Creo esperá, que, no me lo desarrolle todo, sino el sábado de qué bueno, hablamos, de qué calor que hace. Titulame. ¿Cómo bueno, viviste el arranque de los playoffs cuando Silva era puntero del campeonato? era para hacer una Titulame. película. Fue para hacer una película. Yo creo que era para hacer una película. Entre el Pato y Guille, adentro de los boxes, que el Pato le aceleraba el auto dentro del box y le hacía pa, 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 ¿viste cómo hace el Pato? Para ponerlo mal, para ponerlo nervioso, fue hermoso. Esa pelea, esa lucha, fue lucha de dos grandes, ¿eh? Pero usaban de alguna manera todo lo que los profesionales pueden usar. Y la verdad que fueron dos genios, pero realmente de ahí era para levantar una película, sin ninguna. Ese fin de año, ese playoff con la pelea del Pato y la pelea de Guille, que los dos los tenga a cargo yo, cada uno con un ingeniero. Es decir, Christian Killing estaba con Guille, Ariel Lucesoli estaba con el Pato, ingenieros que eran ingenieros míos, que yo siempre pongo atrás de cada piloto un ingeniero y después yo estoy atrás de los dos. Pero ver lo que hacía cada uno y cómo trabajaba cada uno, en forma independiente lo hacía, ¿no? Fue muy profesional eso, fue muy profesional, tanto del equipo JP en ese momento, como de todos los que trabajábamos en eso, porque la verdad que era dar todo por ellos, ¿no? Es decir, aparte era más responsabilidad, porque vos no podías no dar
a uno, porque estaban los dos peleando el campeonato, así que nos jugábamos por los dos todo, y después en la pista salían los dos y daban todo. Pero aparte de dar todo, tenían esas cosas digamos, de profesionales y de esa picardía que hay que tener para que el otro se preocupe o no se preocupe. Y bueno, yo me divertía mucho porque fue un playoff impresionante. Lo podía haber ganado cualquiera. Lo vi correr, me acuerdo al Pato, una carrera en La Plata, la previa a la última, realmente una carrera genial, salió con todas las luces el Pato. Y bueno, yo disfrutaba de adentro todo lo que les veía hacer en todo sentido, en lo técnico y en lo deportivo. Y la El verdad que fue sábado te voy a preguntar cómo hacías para disfrutar si tenías dos chabones, el corazón en la mitad y uno sabías que iba a ganar y otro sabías que iba a perder. porque lo vi cómo lo han hecho, cómo lo hicieron. Y tuvo que ver mucho el equipo. El equipo fue muy profesional en ese momento. Y la verdad que lo viví porque vi que todos, sus ingenieros daban todo, nosotros pensábamos todo y tenía la libertad de decir, para mí esto es lo mejor y se lo pongo a esto, y esto es lo mejor y se lo pongo a esto, y se lo poníamos los dos, y a los dos iban con los dos íbamos con todo. Entonces llegaba un momento que definían ellos en la pista y tenían dos grandes autos. Y obviamente que fue duro para el Pato porque, a ver, no había sido pactado ese campeonato de esa manera. Ese campeonato tenía que haber terminado y ya era campeón Pato, para el Pato, para colmo. La verdad que fue muy duro para el Pato y con toda la razón del mundo, tenía razón. Pero bueno, cuando las cosas cambiaron y apareció eso, bueno, hubo que luchar y darle a los dos la oportunidad. Y se le dio a los dos la oportunidad y la realidad que los dos la aprovecharon con todo, ¿no? Willy, se me va a cortar, pero bueno, sabemos el momento que está pasando el automovilismo. Ayer nos Sí, enterábamos que la carrera que estaba prevista para este fin de semana no se va a realizar de turismo carretera y el TC Pista. Yo tengo información del día de hoy y tiene relación con que el presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera tomó contacto con el señor Ginés González García, ¿sí? El sí. secretario, el ministro de Salud de la República Argentina, que siguen hablando al respecto y que se va a seguir hablando en lo que resta de los días para una potable vuelta a corto o mediano plazo del automovilismo. No quería cerrar el programa en Radio Colonia sin comentar eso, porque esto es de hoy antes del mediodía. Wilito, te propongo el sábado a las 2 de la Dale. tarde, nos juntamos. Ok, ok. Y bueno, Da, cerrando con este tema, la verdad que si me hubieras agarrado ayer y me hubieras hecho una nota ayer, estaba que volaba. Me dolió bueno, mucho. volá el No, sábado. no, no entiendo no entiendo quién tiene la autoridad técnica, técnica, laboral o deportiva misma, como para decidir que esto no se puede hacer o por qué no se puede hacer. No sé si realmente alguien tiene esa capacidad de poder decidir esto. ¿Por qué se decide esto en un momento que es hora que las cosas comiencen, que hay mucha gente que está muy mal por todo esto, está muy complicada? Y en un montón de condiciones que para mí estaban muy bien organizadas y muy bien hechas, ¿no? Un predio que son muy grandes, que me parece que no tiene problema, está muy lejos del contacto de uno a otro, hay una superficie para que cada persona pueda ocupar tranquilamente más de 10 metros cuadrados de espacio sin molestar al otro y sin tener problema por la superficie que tiene el circuito. Así que había un montón de cosas dadas para que se pueda hacer. No entiendo quién de alguna manera puede determinar de esta manera, y me parece que hasta un poco arbitraria, decir no, no se puede correr. No lo entiendo. Pero bueno, Lo, lo habla, lo, discutimos el hablamos sábado. con, lo hablamos el sábado a las 2 de la tarde. Ok, Gracias, abuelito. Hasta el chao, sábado. nos vemos. Muchísimas gracias, ¿eh? Saludos a todos.